Los gigantes del fracaso, los 6 peores camiones americanos de la historia. Hay algo poderoso en la imagen de un camión surcando la carretera, ¿cierto? Esas bestias de acero no solo transportan mercancías, sino que también llevan historias de éxito y, en algunos casos, de fracaso absoluto. Porque no todos los gigantes de la industria lograron su cometido. Algunos modelos pasaron a la historia no por su resistencia, sino por su incapacidad de mantenerse en el camino sin descomponerse. ¿Alguna vez imaginaste que una compañía podía crear un camión tan malo que terminara arruinando su propia reputación? Pues sucedió. El mercado de los camiones en Estados Unidos siempre ha sido un terreno de alta competencia. Se han fabricado máquinas icónicas, capaces de recorrer miles de kilómetros sin pestañear. Pero en la otra cara de la moneda están los modelos que prometieron revolución y solo entregaron dolores de cabeza y facturas de reparación interminables. Camiones que, en vez de ser compañeros de ruta, se convirtieron en pesadillas sobre ruedas. Cada fallo mecánico, cada decisión de diseño mal ejecutada y cada promesa incumplida nos deja lecciones valiosas. Algunos de estos camiones fueron tan malos que las mismas marcas prefieren fingir que nunca existieron. Imagina ser un transportista que invierte una fortuna en un vehículo que debería durar décadas y, en su lugar, termina con un motor que colapsa, una transmisión que falla sin previo aviso o un tanque de combustible que parece tener un agujero invisible. Estos desastres mecánicos hicieron historia, pero por las razones equivocadas. En este recorrido, vamos a explorar los 6 peores camiones jamás fabricados en Estados Unidos. Algunos dejaron a sus conductores varados en la carretera. Otros consumían tanto combustible que trabajar con ellos era una ruina financiera. Y otros, simplemente, no debieron existir. Pero antes de sumergirnos en esta lista negra, déjame advertirte, si eres amante de los camiones, prepárate, porque algunas de estas historias podrían hacerte enojar. Número 1. Dodge 50 Series 1979, la pesadilla de Chrysler. Imagínate comprando un camión nuevo con la esperanza de que sea el pilar de tu negocio. Un compañero de ruta confiable, fuerte y duradero. Ahora imagina que, en vez de eso, terminas con un vehículo que visita el taller más veces que la carretera. Así fue la historia del Dodge 50 Series de 1979, un modelo que Chrysler lanzó con grandes expectativas, pero que terminó siendo una de sus mayores vergüenzas. Prometía resistencia, pero entregó frustración. Diseñado para competir en el segmento de camiones medianos, su producción fue un error que la marca pagó con creces. Desde el momento en que los primeros modelos salieron a la venta, los problemas mecánicos aparecieron como plaga. Motores que fallaban prematuramente, transmisiones que no soportaban el peso prometido y un sistema eléctrico tan inestable que generaba más apagones que una tormenta. Los transportistas, que esperaban un camión confiable, se encontraron atrapados en un ciclo eterno de reparaciones. Según reportes de la época, la tasa de fallas del Dodge 50 Series era 3 veces mayor que la de sus competidores. Comprar este camión era sentenciarse a un gasto constante en mantenimiento. La pesadilla no terminaba ahí. El costo de mantener uno de estos camiones en funcionamiento era astronómico. Mientras otros modelos de la época requerían un mantenimiento promedio de $500 anuales, el Dodge 50 Series podía superar fácilmente los $2,000. Una cantidad absurda para transportistas independientes. Un estudio de la Society of Automotive Engineers revela que fallas mecánicas recurrentes pueden reducir la vida útil de un vehículo hasta en un 40%, y este modelo era el ejemplo perfecto. No era solo un gasto de dinero, sino una ruina total para quienes dependían de él. La reputación de Chrysler sufrió un golpe tan fuerte que el modelo fue descontinuado rápidamente. Nadie confiaba en él. Y aunque la empresa intentó salvar su imagen con mejoras en otros modelos, el daño estaba hecho. El Dodge 50 Series pasó a la historia como uno de los peores camiones jamás fabricados. Pero si crees que este fue un caso aislado, espera a conocer el siguiente modelo en la lista, porque el desastre apenas comienza.
Número 2. International Harvest Transstar 2, 1980, la ruleta rusa mecánica. Imagínate ir conduciendo por la carretera en plena madrugada, con una carga importante y cientos de kilómetros por delante. De repente, sin previo aviso, el motor se apaga. No hay señales, no hay advertencias, solo un camión inmóvil en medio de la nada. Esa fue la cruel realidad para los conductores del International Harvest Transstar 2 de 1980, un modelo que prometía potencia y eficiencia, pero que en la práctica se convirtió en un peligro rodante. No importaba si estabas en un ascenso empinado o en plena autopista, este camión tenía la costumbre de apagarse cuando menos lo esperabas. El mayor problema del Transstar 2 radicaba en su sistema eléctrico inestable. Un fallo en la distribución de corriente hacía que el motor se apagara de la nada, dejando varados a conductores en situaciones críticas. Además, su transmisión era una auténtica lotería mecánica, había modelos en los que funcionaba correctamente y otros donde simplemente fallaba sin razón aparente. Según estudios de la Journal of Automotive Engineering, las fallas eléctricas pueden ser hasta un 60% más costosas de reparar que los problemas mecánicos comunes. Esto significaba que, para los dueños de un Transstar 2, cada reparación era un golpe duro a sus bolsillos. Pero la tragedia no terminaba ahí. En un esfuerzo por reducir costos de producción, la International Harvest usó materiales más baratos en algunos componentes clave, como la caja de cambios y el sistema de suspensión. El resultado fue un camión que no solo era poco confiable, sino que además se desgastaba con una velocidad alarmante. Los transportistas que dependían de este modelo para su negocio pronto descubrieron que era mejor venderlo por partes que seguir invirtiendo en reparaciones. No por nada, este modelo se convirtió en uno de los responsables de la crisis financiera de la marca. La International Harvest, una compañía que alguna vez dominó el mercado de camiones pesados, terminó al borde de la quiebra. El Transstar 2 no solo fue un fracaso comercial, sino un símbolo de cómo una mala decisión de ingeniería puede arruinar una marca entera. Pero este no fue el único camión que se hundió por un diseño defectuoso, hay uno que, aunque parecía revolucionario, resultó ser un verdadero desastre en la carretera. Número 3. GMC Astro 95, 1974, el ciego de las carreteras. Conducir un camión ya es una tarea desafiante por sí sola. Ahora, imagina manejar un gigante de varias toneladas con visibilidad reducida. Eso fue exactamente lo que sufrieron los conductores del GMC Astro 95 de 1974, un modelo que, en teoría, debía ser una revolución aerodinámica, pero que en la práctica se convirtió en un peligro público. En una industria donde la seguridad y la eficiencia son clave, este camión terminó siendo un ejemplo de cómo un diseño defectuoso puede poner vidas en riesgo. El problema más grave del Astro 95 era su pésima visibilidad. Su parabrisas estaba mal diseñado, lo que creaba puntos ciegos enormes, complicando maniobras básicas como cambiar de carril o estacionarse en espacios reducidos. No era raro escuchar historias de conductores que literalmente no veían vehículos más pequeños a su lado. Según la National Highway Traffic Safety Administration, el 40% de los accidentes de camiones en los años 70 estaban relacionados con problemas de visibilidad. Y este modelo no hizo más que aumentar esas cifras. Pero si la falta de visión ya era un problema, el consumo de combustible del Astro 95 era otra pesadilla. GMC diseñó este camión con líneas futuristas que se suponía mejorarían la aerodinámica. Sin embargo, los cálculos fueron erróneos, y lo que debía ser un camión eficiente terminó siendo un devorador de gasolina. En plena crisis del petróleo de los 70, cuando el precio del combustible se disparaba, tener un camión con un consumo desmedido significaba perder dinero con cada kilómetro recorrido. La mala reputación del GMC Astro 95 hizo que la empresa tuviera que modificar su línea de camiones pocos años después. Pero el daño estaba hecho. Un camión que no te deja ver lo que tienes enfrente y que vacía tu billetera con cada tanque lleno simplemente no puede sobrevivir en el mercado.
Y hablando de fracasos, el siguiente modelo en nuestra lista no solo fue lento, sino que tenía menos fuerza que un auto compacto. Número 4. Chevrolet Viking 40, 1959, el débil de carga. Cuando alguien compra un camión, lo hace con la esperanza de que sea una máquina de trabajo confiable, fuerte y resistente. Ahora, imagina invertir en un modelo que apenas tiene la fuerza suficiente para subir una colina. Ese fue el Chevrolet Viking 40 de 1959, un camión que, en papel, prometía eficiencia en el transporte de carga, pero que en la realidad carecía de la potencia necesaria para hacer su trabajo. Sus propios conductores lo llamaban en broma el camión de juguete, porque, en comparación con sus rivales, su rendimiento era simplemente ridículo. El Viking 40 salió al mercado en un momento en que la competencia estaba apostando por motores más robustos y transmisiones mejoradas. Chevrolet, en cambio, optó por un diseño más económico, equipándolo con un motor de 6 cilindros en línea, que resultó terriblemente insuficiente para un camión de carga. En pruebas realizadas por la American Trucking Association, este modelo tardaba un 40% más en subir pendientes en comparación con otros camiones de su categoría. Era tan lento que, en carreteras empinadas, otros camiones tenían que adelantarlo, incluso cuando iban cargados hasta el tope. Pero la falta de potencia no era su único problema. Su diseño estaba totalmente desactualizado incluso para los estándares de finales de los 50. Mientras otras marcas evolucionaban con cabinas más cómodas y diseños más aerodinámicos, Chevrolet lanzó un camión que parecía salido de una década anterior. Los conductores se quejaban no solo de la falta de fuerza, sino también de una ergonomía incómoda y una suspensión deficiente, lo que hacía que cada viaje largo fuera una tortura. Al final, el Chevrolet Viking 40 terminó siendo un modelo olvidado, y la marca tuvo que hacer cambios drásticos en su línea de camiones para no perder relevancia en el mercado. Este fracaso dejó una lección clara: un camión sin potencia y sin un diseño actualizado simplemente no tiene futuro. Pero si crees que este fue un desastre, espera a conocer el siguiente en la lista, porque fue tan complicado de reparar que hasta los mecánicos lo odiaban. Número 5, Freightliner FLT Cabo Verde, 1988, el cubo de Rubik mecánico. Si hay algo que los conductores de camiones odian tanto como los largos trayectos, son las reparaciones innecesariamente complicadas. Ahora, imagina que cada vez que necesitas ajustar algo en el motor de tu camión, tienes que desmontar media cabina para hacerlo. Eso fue exactamente lo que pasaba con el Freightliner FLT Cabo Verde 1988, un camión que, en teoría, debía ofrecer eficiencia en el espacio, pero que terminó convirtiéndose en un desafío infernal para mecánicos y transportistas por igual. El FLT Cabo Verde tenía un diseño compacto que, sobre el papel, parecía una gran idea, al reducir la longitud total del camión. Ofrecía mayor maniobrabilidad en carreteras urbanas y facilitaba estacionarse en espacios reducidos. Sin embargo, este diseño trajo una gran desventaja: el motor estaba prácticamente inaccesible. Cualquier reparación, por pequeña que fuera, requería levantar toda la cabina, lo que hacía que los tiempos de mantenimiento se dispararan. Un mecánico de la época llegó a describirlo como intentar arreglar un reloj dentro de una botella, en una entrevista con la revista Truck Mechanics. Pero el problema no era solo la accesibilidad. La ergonomía de la cabina también era desastrosa. El diseño compacto reducía tanto el espacio interior que los conductores se sentían atrapados en un ambiente incómodo para viajes largos. La posición de los asientos y los controles del tablero estaban tan mal distribuidos que manejar este camión durante varias horas se convertía en una prueba de resistencia física. De hecho, muchas empresas que lo adquirieron comenzaron a reportar quejas de fatiga extrema en sus conductores. Freightliner intentó corregir estos problemas en modelos posteriores, pero el daño ya estaba hecho. El FLT Cabo Verde se ganó la reputación de ser un camión difícil, incómodo y caro de mantener. No sorprende que haya sido rápidamente reemplazado por modelos más prácticos. Pero si crees que este fue un fracaso,
espera a conocer el último en nuestra lista, que intentó traer tecnología militar a las carreteras, con resultados catastróficos. Número 6. AM General M915, 1983, la bestia indomable. Hay una gran diferencia entre un camión diseñado para la guerra y uno diseñado para el transporte comercial. El AM General M915 de 1983 intentó combinar ambos mundos, pero en el intento terminó siendo un desastre en las carreteras civiles. Su origen militar le dio una apariencia imponente y un motor potente, pero fuera del campo de batalla se convirtió en una pesadilla para los conductores. Su transmisión complicada, su diseño poco adaptable y sus costos de mantenimiento exorbitantes hicieron que pocas empresas quisieran lidiar con él. Uno de los mayores problemas del M915 fue su transmisión semiautomática de 16 velocidades. En teoría, esto debía ofrecer más control y eficiencia en el manejo. Pero en la práctica, era tan difícil de operar que muchos conductores preferían evitarlo. La falta de una curva de aprendizaje accesible hizo que las empresas de transporte no quisieran capacitar a sus choferes para manejarlo, y esto redujo drásticamente su adopción en el mercado comercial. Según estudios de la Defense Logistics Agency, muchos vehículos militares no logran adaptarse bien al mercado civil, y este camión es un claro ejemplo. Otro problema grave fue su quinta rueda fija, un diseño que limitaba la capacidad del camión para acoplar distintos tipos de remolques. Para un entorno militar, donde todos los vehículos usan estándares similares, esto no es un problema. Pero en el mundo del transporte civil, donde la versatilidad es clave, esto hizo que el M915 fuera inútil para muchas compañías. Un camión que no puede adaptarse a distintas cargas pierde su propósito principal, y eso lo condenó al fracaso. A pesar de su durabilidad extrema y su resistencia a condiciones adversas, el M915 nunca pudo conquistar las carreteras comerciales. Su mantenimiento era tan caro que las empresas simplemente prefirieron invertir en modelos más convencionales y fáciles de operar. Y con esto llegamos al final de nuestra lista de los peores camiones de la historia, pero antes de cerrar, hay una lección importante que estos fracasos nos dejaron. Las lecciones aprendidas y el futuro de los camiones. Cada uno de estos camiones fallidos dejó una marca en la industria del transporte, no por su éxito, sino por las valiosas lecciones que nos enseñaron. Desde motores poco confiables hasta diseños que pusieron en peligro a los conductores, estos modelos demostraron que la ingeniería no perdona errores. En un sector donde la confiabilidad es la clave del éxito, un solo fallo puede costar millones de dólares y destruir la reputación de una marca. Y es que, en el mundo del transporte, no basta con tener un camión potente o con un diseño llamativo, si no funciona bien en la práctica, está condenado al fracaso. Pero si algo bueno salió de estos desastres, fue la evolución del diseño y la tecnología en los camiones modernos. Hoy en día, los fabricantes han aprendido de estos errores y han mejorado la eficiencia del combustible, la seguridad y la comodidad del conductor. La incorporación de tecnologías como sistemas de asistencia avanzada, motores más eficientes y transmisiones automatizadas ha cambiado por completo la industria. Incluso empresas como Tesla han incursionado en la fabricación de camiones eléctricos, prometiendo revolucionar el mercado con vehículos más sostenibles y confiables. A pesar de todo, la historia nos muestra que los errores siguen ocurriendo, y no sería sorprendente ver nuevos fracasos en el futuro. Las marcas continúan innovando, pero con cada avance tecnológico también vienen nuevos desafíos. ¿Serán los camiones autónomos el siguiente gran éxito o el próximo gran fracaso? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que la industria nunca dejará de evolucionar, y siempre habrá modelos que se conviertan en clásicos y otros que pasen a la historia por las razones equivocadas. Ahora la pregunta es para ti, ¿alguna vez has manejado o conocido un camión que fuera una pesadilla sobre ruedas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si quieres descubrir más sobre los mejores y peores camiones de la historia, no olvides seguirnos para más contenido.